Ok, vamos aqui. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos porque tú eres santo, porque tú eres bendito. Y solo tú mereces honras y glorias, papá. Bendiga a mis hermanos, cada persona que nos escucha alrededor de este mundo y que están conectados con nosotros a través de Facebook y a través de la radio alfa internacional.com. Y que tu palabra sea otra vez de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a hacer tu voluntad y guíanos conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, amén y gloria a Dios. Bueno, yo te voy a mostrar lo que hablamos. Estamos hablando sobre el pecado. Eso se va a poner caliente, ¿ok? Y usted tiene que escuchar. Ponga atención que estoy hablando, hermanos. Escuche que te voy a hablar. Va a estar caliente, ¿ok? ¿Ok? Va a estar. Es el problema este problema que está pasando ahí con ustedes de Facebook. Es por el Facebook, no es por mí. Inclusive estoy asistiendo aquí, ahorita, por Facebook y por la radio, ¿no? Y a veces tiene que salir y volver para que la conexión tuya esté mejor. Ese es el problema de Facebook todavía. Bueno, vamos aquí. Vamos yo quiero hablar a ustedes, yo quiero mostrar a ustedes. Gracias a mi hermana Eleonay, que Dios le bendiga, ¿ok? Está allá en Brasil también, en Minas Gerais. Y la pastora Zilda creo que está en Santos. Me dijo que está ruim, está malo, pero ese es el problema de ahí, ¿no? Aquí yo estoy normal, aún por el Face y por la radio. Vamos aquí. Yo voy a poner la pantalla aquí, usted va a mirar que está por la radio, claro, va a estar mirando, ¿no? Eso es para quien está en la radio. Alfa Internacional puede ver lo que estoy hablando y lo que estoy demostrando ahora aquí. Puede asistir conmigo lo mismo que estoy hablando. Lo que veo aquí en mi pantalla, aparece aquí en la pantalla de la radio. La semana pasada, nosotros hablamos sobre esa barrera es removida por la obra de la cruz. Que Jesús remueve, quita el pecado del mundo. Quita el pecado de la humanidad. Ya hablamos sobre eso, está grabado, está en Face, está en YouTube. Entonces, ahora vamos a estar aquí hablando lo que vamos a estar hablando esta semana. ¿Ok? Entró también Carmen Catalán. Yo no sé dónde está Carmen. Me gustaría saber a dónde está Carmen Catalán. ¿Ok? Débora Cristina, amado Lico, estoy escuchando muy bien. Digo que tiene nostalgia de tu amigo. Ok. Me llama aquí alguien, no puedo contestar. No puedo contestar. Pero aquí estamos nosotros. Rodrigo Carvalho, ok, que también está allá mi primo que está conectado con nosotros. Y yo voy a enviar un mensaje a este hermano que me llamó, mi amigo, muy amigo mío, Moisés del Paso. Y yo voy a llamarlo aquí por mensaje. Buenas tardes, mi gran amigo, ok, Moisés del Pasos. Estoy en el aire, si usted puede conectar la radio o por el Facebook, yo ya estoy en el aire. Perdón por no contestarte. Después, cuando salga de aquí, te puedo llamar. ¿Ok? Gracias. Bueno, saludo a cada uno de ustedes. ¿Ok? Que están ahí. Y si usted está por Face, usted no ve lo que estoy hablando por la pantalla de la radio. Que está en la pantalla de la radio. Claro, no va a ver que está en Face. Bueno. Semana pasada hablamos que esta barrera es removida por la obra de la cruz. ¿Qué quiero decir? Que el pecado, ¿no? El pecado solamente es sacado por la obra de la cruz, que es a través de Jesucristo. La hermana Carmen dice, amén, mi hermano. Aquí estoy en Los Ángeles, California. Bendiciones. Amén, mi hermana Carmen. Es un gusto estar aquí con ustedes por Facebook y conozca Radio Alfa Internacional.com, que de lunes a viernes, ahí está, es eso. Todo minúsculo, alfa con PH, Radio Alfa Internacional.com. Mañana vamos a estar aquí en vivo por la mañana, porque siempre es por la mañana de nuestro horario. Yo sé que California es muy temprano. Tuvimos ya una prédica hoy de California. Pastor Luis Ávila nos trajo una tremenda palabra de Dios. Después un pastor brasileño nos predicó en portugués una grabación. Y ahora estamos en vivo desde Florida, ¿ok?
Y usted puede conectarse por la radio alfa internacional.com. ¿Ok? Y yo soy el pastor Elías Correa y aquí estamos. Entonces ahora vamos aquí. Ahora vamos a hablar un punto. Este punto es muy interesante. Yo quiero que usted ponga mucha atención en este punto que vamos a estar hablando y es sobre el pecado. No es pescado. No, 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 no. Es pecado. ¿Ok? Porque muchas personas, inclusive algunos cristianos, dicen que no pecan. Son más fuertes que el superhombre. Simplemente por el hecho de decir que no peca, ya pecaron. ¿Ok? ¿Ok? Es lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros pecamos. Y el mayor pecado que un creyente puede cometer, es desobedecer la palabra de Dios. Eso es lo que más se comete los cristianos, inclusive yo. ¿Ok? Y decimos que no pecamos. Por eso que la sangre de Jesús siempre está disponible para nos liberar, para nos limpiar de nuestros pecados. ¿Ok? Solamente en Jesús. Oye, no busque otro, porque este otro no murió por usted en la cruz. Fue Jesús. Y solamente a través de Él se puede redimir, se puede quitar los pecados. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un punto, yo creo que usted ponga atención. El pecado desequilibra el ser humano. Ponga atención que estoy hablando. Usted se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Que el pecado desequilibra el ser humano y lo hace perder algunos puntos importantes de la vida. Y es el pecado. ¿Ok? Quiero enviar aquí para Jonis, Alejandra, Giovanna y Tariri São Paulo. Mira eso. Que Dios le bendiga a ustedes. No dejen de me asistir por la mañana, todos los días de lunes a viernes. ¿Ok? Estoy todos los días por la mañana. Hoy solamente es por la tarde. Nuestro estudio bíblico. Entonces, usted ya sabe que el pecado quita. ¿Ok? Paz del Señor a mi hermana que está allá. O a mi hermano Jonis. ¿Ok? Que Dios los bendiga mucho. Y conozca radioalfainternacional.com. Ahí ustedes me encuentran todos los días. Y terminando aquí esta parte en español, ya estamos en portugués. No se vayan. Bueno. Pecado. Yo quiero que usted se fija en el mundo. ¿Ok? Fíjate en el mundo. Ponga atención en las cosas que están sucediendo allá en el mundo. Y el primer punto que vamos a hablar es que, porque el pecado saca a la persona de un rumbo verdadero. El pecado quita a la persona de su realidad, de su conciencia. Oye, el pecado es terrible. Hace errar el blanco, perder el rumbo. ¿Por qué la gente que está en este mundo está tomando drogas? ¿Por qué esta gente que está en este mundo están se prostituyendo? ¿Por qué esta gente que está en el mundo están robando, mintiendo, engañando? ¿Por qué? Porque perdieron el rumbo. El pecado, ¿ok? El pecado hace con que la gente pierda el rumbo. ¿Ok? Yo tengo que agarrar aquí. No, yo voy a hacer otra cosa. Porque yo quiero que usted vea Salmo 1:1. ¿Ok? Salmo 1:1. No puedo contestar. Salmo 1:1. Dice, ¿qué dice Salmo 1:1? Yo quiero que usted vea. ¿Ok? Tengo que agarrar aquí algo. Momento aquí. Vamos aquí. Yo tengo las Biblias aquí. Vamos a mirar lo que dice aquí Salmo 1:1. Para que usted vea lo que estamos hablando. ¿Ok? Porque la cosa no es un juego. La cosa es muy seria. Mira lo que dice Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, la Biblia dice que aquellos que se sentan en la rueda de los pecadores, que están ahí haciendo las cosas como el mundo hace,
están sin rumbo, ¿ok? No saben a dónde ir. Ahora lo que me llama la atención es que muchos cristianos, se dicen cristianos, quieren regresar a este lugar. Les gusta más estar allá en el mundo perdido do que estar en la casa de Dios, camino al cielo. Porque si uno sale del camino del cielo, va para otro camino, camino del infierno. ¿Ok? Porque el diablo no tiene casa, no tiene nada. El único lugar que va a caber él es el infierno. Y él quiere llevar el máximo de personas para llevarlos juntamente con él. Entonces, es muy importante que usted sepa, ¿ok? Es muy importante que usted sepa que nosotros no podemos salir de la presencia de Dios. ¿Ok? Es este suyo. Así mismo es, hermano Jonis, que está hablando conmigo aquí. Es de esta forma. ¿Ok? Es de esta forma. Por eso que mucha gente, tú mira que no, hermano. Mira. Por eso tenemos que tener la armadura de Dios. Porque el yelmo nos cubre nuestra cabeza, nuestros pensamientos. ¿Ok? Y nosotros estamos protegidos por Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Él atira sus flechas, ¿ok? Y no nos penetra porque estamos protegidos. Porque cuando estamos sin la protección de Dios y queremos jugar con el pecado, oye hermano, no hablé pescado, hermano, hablé pecado, hermano. Uno pierde rumbo. Y muchos cristianos están perdiendo el rumbo por causa del pecado, de la desobediencia. ¡Ey! Todo cuidado de nosotros es poco, porque el diablo no juega de ser diablo. ¿Ok? Él no juega, él es, y es malo, quiere destruir la raza humana, y nosotros no podemos dar lugar a él. ¿Ok? Ponga atención que estoy hablando, hermano. Eso es muy serio. Porque estoy hablando sobre eso hace un tiempo. Está grabado. Tú vas a mirar eso en Facebook. Tú vas a mirar eso en YouTube. Tú busca por mi nombre, Elías Correa. Tú vas a mirar mi foto. Ahí está todo lo que hemos hablado desde el inicio sobre el pecado. Y ahora vamos siguiendo aquí. Entonces, uno de los puntos que el diablo hace con la humanidad es perder el blanco, el rumbo. Su target, al lugar que tiene que llegar. Él desvía, él quita a las personas del rumbo y las personas se quedan como moribundos, como se mira el mundo hoy. Cuánta droga, hermano, cuánta prostitución, cuánto adulterio, cuánta mentira, cuánto engaño, cuánto robo. Es eso que hace el diablo. Es ese trabajo del diablo. Y cuídate, hermano. Vigila, hermano. Esfuérzate, hermano, para que el diablo no te engañe. Mucho cuidado con eso. Bueno, vamos aquí. Ponga atención que estoy hablando. Porque hay muchos cristianos que se jactan de ser cristianos. Ok, somos cristianos, pero tenemos un patrón. Tenemos un patrón a seguir. Es este. Si no estamos basados aquí, ponga atención, hermano, y no es tan difícil como muchos dicen. Es fácil. No, pero tampoco es tan difícil. Pero si nosotros nos basamos en este patrón que está aquí, establecido por Dios, llegamos al cielo. Pero si queremos ser cristianos conforme a nuestra cabeza, no llegamos al cielo. ¿Ok? Porque vamos a estar siempre en desobediencia a Dios. Otro punto que el diablo trabaja duro en contra de la humanidad. ¿Qué sería? Él hace con que el ser humano ultrapase las líneas establecidas, los parámetros establecidos por Dios. Hace eso. ¿Quiere mirar? Abra su Biblia conmigo. En el libro de Salmos 89. Vamos a ver qué dice aquí. Salmo 89 y versículo de número 32. Salmos 89, 32. Agarra tu Biblia. Vamos a ver qué dice aquí.
Dice así, 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Muchas veces los cristianos, nosotros, estamos sufriendo. Tenemos que entender una cosa. Ni todo es el diablo. Porque hay cosas que Dios hace por amor a nosotros. Las pruebas, las tribulaciones, quien nos manda es Dios. Las tentaciones es el diablo. Dios permite, sí. Si quiere, Él permite. Pero no es Él que tenta. Porque Dios no tienta a nadie. Él no es tentado y no tienta a nadie. Pero las pruebas, las tribulaciones, vienen porque Dios permite. ¿Ok? Dios permite. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Porque muchos dicen, soy cristiano, bautizado por el Espíritu Santo, soy pentecostal, aleluya, gloria a Dios y ya. Pero sigue cometiendo pecado. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Como está aquí, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ahí vienen las enfermedades. Dios permite. Para nos corregir. Porque tenemos que entender que nosotros no somos un ser espiritual. Tenemos el hombre espiritual, pero somos carne. Y como carne sentimos dolor. ¿Ok? Esta es la cosa. Mira que... Oye, papá, mira. El hermano habló algo aquí serio. El hermano Jones dijo, están con boca llena, pero corazón vacío. Es verdad, hermano. Es la pura verdad. Porque ser cristiano, oye, santo, bendito, alabado. Ser cristiano no es vivir una vida de miseria, no. Pero tampoco vivir demasiadamente en lujo, tampoco es bíblico. Tenemos que vivir de acuerdo con nuestras necesidades. Eso es, ¿sabe qué es eso? Bendición. Eso es prosperidad. La prosperidad es nada más, nada menos que usted no tener falta de nada. No te falta comida, no te falta ropa, no te falta la cama para dormir, no te falta la energía. Tú eres próspero. ¿Me entiendes? Pero hay gente que para ser próspero tiene que tener mansiones, aviones, carrones y estas cosas. No, hermano, eso ya es lujo. Y Dios no se agrada de eso. No es bíblico. Si fuera así, Jesús no había llegado allá en un burro. Entonces Jesús había nacido en una época donde ya existieron los aviones. Con la diferencia de morir como murió él allá en la cruz, como hoy sería hasta peor, yo pienso. Entonces tenemos que entender, hermanos, que ser cristiano es diferente de lo que muchos están pensando. Hay mucha gente engañando, mentindo. Engañando a los hermanos, sacando dinero y haciendo cosas mentirosas. Todo eso es pecado, porque estamos traspasando las líneas de los límites establecidos por Dios. Porque yo voy a decir una cosa a ustedes. En la iglesia del Señor Jesús, que Él compró con su sangre, nadie puede tocar. Nadie puede tocar la novia del Cordero. Mucho cuidado. Yo vengo aquí a hablar a ustedes con mucho cuidado. Porque ustedes son del Señor Jesús. Si usted todavía no es del Señor Jesús, hoy usted puede ser del Señor Jesús. Hoy usted puede aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y las cosas van a cambiar en tu vida. Amén. Entonces, no pierda eso. Primero punto, el rey blanco pierde rumbo. Segundo, ultrapasa las líneas de límites. Comete errores, cambiando los pies por las manos. El tercer punto. Peca deliberadamente. Quiere decir, planeado. Sabe que está pecando. ¿Me entiendes que estoy hablando? Sabe que está cometiendo error, pero sigue cometiendo error y punto. ¿Cuánta gente hoy que se dicen cristianos, que dicen que van a la iglesia y están pecando y saben que están pecando y piensan que están bien porque cantan en la iglesia, tocan en la iglesia y están mal? Y por eso vienen los castigos, por eso viene la corrección de Dios.
Si Él está castigando el mundo por el pecado, imagina a sus hijos que Él no quiere que se pierdan. ¿Usted me entiende? Esta es la cosa. Esta es la cosa. Él dijo así: hoy tía Berenice, llorando con esa palabra. Está me hablando, no sé qué es que está hablando mi hermano, pero me explica después ahí qué está pasando acá con Johnny, que está hablando aquí. Bueno, entonces, lo que pasa es que nosotros somos pentecostales, somos cristianos, hablamos en lenguas. En lenguas, oh, aleluya, ay, no. Nos olvidamos que para vivir para Dios es una vida de santidad. ¿Me entiendes que estoy hablando? Es una vida con un corazón sincero. Sincera, ¿sabe? Cera es sincera. Un corazón sincero para Dios. Escuchaba al pastor predicando hoy por la mañana. Pastor Luis Ávila. Este hombre tiene una tremenda palabra, trajo él. Tenía una unción para predicar. Y él estaba hablando por qué las iglesias hoy no se ven los milagros, no se ven las curas. Porque viven en pecado, viven en mentira. Y Dios no obra en estos lugares. Aunque están hablando su nombre, y a lo mejor Él ni está ahí. Porque no sirven a Él. Hermano, ser cristiano no es como muchos están pensando, hermano. Si usted quiere ser cristiano, para ir al cielo sin pecado, no mire este mundo. Ni televisión, porque la televisión está terrible. Aquí en Estados Unidos no crea que está diferente. Porque el diablo trabaja en todo el mundo para destruir la iglesia del Señor. Y muchos aceptan, comen, tragan todo que el mundo aventa. Y las puertas de la casa de las personas, de los cristianos hoy, está abierta para el mundo, para la mentira, para el engaño. Dios está harto, cansado de muchos que se dicen cristianos y no son. Escuché aquí una prédica hoy del pastor Samuel Mariano, no sé cuántos escucharon, que puse por la mañana. Y él dijo que en Brasil, por ejemplo, no es la culpa de PT, ni de diputados, ni de senadores. El problema del Brasil está en la iglesia. ¿Por qué? Porque están dando la espalda para Dios. Y está escrito una palabra que muchas veces se escucha en las iglesias y muchos no hacen caso de lo que está escrito. Si este pueblo que se llama por mi nombre, él no está hablando del mundo, él está hablando de la iglesia. Y la iglesia está más preocupada en hacer otras cosas do que hacer la obra de Dios. Porque para Dios no hay problema de finanzas, para Dios no hay crisis. Si nuestro Dios estuviera en crisis, hermano, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdiendo mi tiempo. No. Entonces nuestro Dios no tiene crisis. Ahora, muchas veces nosotros no queremos poner atención en las cosas de Dios. No queremos hacer caso de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está mostrando. ¿Ok? Ahora, yo quiero mostrarte algo que dice aquí. ¿Ok? Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo aquí. Vamos a ver aquí lo que dice. Deje encontrar primero aquí el versículo. Así que encuentre. Está en Miqueas. Miqueas, capítulo 2, de versículos 1 a 3. Mira lo que dice la poderosa palabra de Dios. Si es que usted cree en la palabra. Porque hay muchos cristianos que dicen, bueno, pues está escrito así, pero no es bien así. Bueno, si no es bien así, ¿qué está haciendo allá? No te vayas. Porque lo que está escrito aquí es así. Y lo que se tiene que predicar allá es lo que está escrito aquí. Y punto. Hello. O entonces te vayas para otro sitio, que ahí tú no vas a escuchar lo que tú no quieres escuchar. Esta es la verdad. Miqueas capítulo de número 2, versículo de número 1 a 3 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¡Wow! No soy yo que estoy hablando, hermano. No soy yo. Es la palabra de papá. Es ella que está hablando. ¿Qué dice más? El versículo del número 2 dice: codician las heredades y las roban, y casas
y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni no andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Bueno, Dios hablaba para el pueblo escogido, de lo cual nosotros somos parte. Muchos solamente quieren las bendiciones del Viejo Testamento. Muchos no quieren las correcciones del Viejo Testamento. Pero también es para nosotros. Si usted es cristiano y dice que quiere el cielo, mire si usted no está cometiendo alguno de esos 3 puntos que ya he hablado, que está en pantalla. Quien está en la radio está mirando ahí en la pantalla. Se puede ver. Como está mirando aquí por Face, se puede ver por la radio. Peca deliberadamente planeado. ¿Cuántos no están haciendo eso hoy en la casa de Dios? ¿Cuántos cristianos, cuántas personas que conocen la palabra de Dios y están jugando con las cosas de Dios? Hermano, yo te voy a decir, yo no quería ser pastor. Yo quería ir al cielo, sí. Pero ser pastor yo no quería, porque yo sé que es difícil. Para ser pastor no es a mi manera, no. Es a la manera de papá, porque eres santo. Y sin santidad nadie verá al Señor, está escrito. Entonces, Él lucha todos los días en contra de uno mismo. Peleamos en contra de nosotros muchas veces. ¿Ok? Si es que quieres ser santo. De lo contrario, hágalo lo que te da la gana. Y ya. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Engaña y actúa traicioneramente. Papá. Otra vez. Engaña y actúa traicioneramente. ¿Cuántos hermanos mentirosos? ¿Cuántos hermanos que están en la iglesia engañando a las personas? Cara de cristiano, ropa de cristiano, pero vida de pecador. ¿Ah? Y muchos con nombre de pastores, evangelistas, apóstoles y va por allá afuera. Pero la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios no juega. Ejecuta y no juega. Ejecuta y no juega. Mira lo que dice Salmo. Vamos a mirar qué dice Salmo. Libro de Salmos. Abre conmigo ahí. Salmo 34. Vamos a ver qué dice. Es palabra de Dios. Es estudio bíblico. ¿Ok? Es estudio bíblico. Palabra de Dios. Vamos aquí. Salmos de número 34 que dice. Versículo 13. 34, 13 dice así. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hermanos, a las personas piensan que Dios no ve nada, que Dios no está escuchando nada, que Dios está en el cielo distraído como nosotros aquí en la tierra. No, no pasa ningún pensamiento nuestro sin que papá lo sepa, para que tú lo sepas, para que yo lo sepa. Papá sabe lo que estoy pensando ahora. Papá sabe de lo que usted está pensando ahora. ¿Ok? Y si vienen después los problemas, no piense que es por acaso. Tienes que saber es porque estás cometiendo pecado. Porque pecado no es solamente adulterar, prostituir. No. Ese ya es el final de la vida de un hombre. Usar su propio cuerpo para el pecado, siendo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Con las manos se levanta para adorar a Dios, pero con las manos, como estoy hablando, ayer estuve hablando aquí, predicando, que con las manos también se peca. Se hacen muchas cosas. ¿Ok? Está hablando aquí mi hermano, herencia del él dijo, herencia de nuestro Señor pastor. No, hermano, no.
Es diferente. Allá era otro. Allá era más fuerte. Allá era más... No, soy hijo. Sí, hijo. Y agarro este llamado ahí, ¿no? Y está me hablando la hermana María Rosa Moraría. Yo amo estos cultos diarios. Lamentablemente solamente es miércoles por la tarde, solamente hoy por la tarde que tenemos, ¿no? Bueno, después viene en portugués, ok, enseguida viene en portugués, enseguida, nomás cambio acá y ya estamos en portugués, no se preocupen, es diferente, pero viene en portugués. Vamos acá. Entonces, hermanos, mira eso, mira que el diablo hace con la persona, deja que la persona que se deja seducir por el engaño del pecado. Y usted sabe de qué estoy hablando, porque aquí está hablando de Eva, ¿no? Porque Eva se dejó seducir, porque Dios avisó, porque Dios mostró, y Dios dijo, mira, si tú hicieras eso, va a pasar eso. Y el diablo, como es astuto desde aquel tiempo hasta hoy, sigue lo mismo, que él no cambia, él es diablo, y él sigue hablando a muchos hermanos y muchas hermanas, mira, salir con aquel hermanito no es problema, ay, tú mentí para esto no es problema, ay, tú usar una ropa apretada no es problema, ay. Y muchos son seducidos por el engaño del pecado. Porque mucha gente quiere mostrarse. Yo estoy tratando de usar palabras aquí que no se usa mucho, que usa más en español, como lucirse, ¿no? Lucirse, como mostrarse. Y hoy se ve mucho eso. El mundo hoy atrae a los hombres, a las mujeres. En todo el mundo, ¿no? Y los hombres también ahora quieren estar bien con músculos, ¿no? Y llegar a la iglesia casi sin camisa para que se pueda ver. Y las hermanas con su cuerpo bien escultural, con las ropas bien apretadas. Todo eso es el engaño del pecado. Así como el diablo engañó a Eva. Él está trabajando, ahí, Génesis 3:6, es lo mismo. Yo no voy a leerlo porque yo sé qué es. Entonces el diablo sigue trabajando de la misma forma. Él no cambió. Lo que está pasando es que está usando otro tipo de persona. Y hoy el diablo no usa solamente personas que no tienen cultura. No, usa los intelectuales. Estos parecen que son más fáciles de engañar. Porque tienen mucho conocimiento y su sabiduría piensan que no van a ser engañados. Pero estos son más fáciles. Porque tienen una posición más alta y el diablo mete arriba. Tenemos que cuidar, hermano. Tenemos que vigilar. Tenemos que estar atentos porque Jesús está a las puertas. Jesús viene por su iglesia, mira cómo está el mundo. Y uno no se da cuenta. Y estamos mirando que para el pecado. No, hombre, por favor. A la Biblia dice que tenemos que huir del pecado. Huir del pecado. Vamos adelante, que tengo que terminar esta parte aquí para ir para portugués. Si aparta de la verdad conociendo, la verdad conocida y de la rectitud moral. Ay, papá. Ay, santo. Es eso que está haciendo el diablo. Esos son los puntos que el diablo está tocando en la humanidad y está tocando en muchos cristianos porque están dejando de mirar hacia Jesús. Y el diablo está hace que la persona se aparta de la verdad conocida y de la rectitud moral. Muchos están perdiendo la moral. Hermanos, da una mirada que las personas no están más valorando su moral. Tanto importa estar con uno, con dos, con tres, con cuatro, da lo mismo. Pero es palabra de Dios y dice que es pecado. No soy yo que estoy hablando. Nomás estoy hablando a ustedes lo que estoy leyendo y vamos a leer 1 de Juan. Como está aquí, 1 de Juan. Abra su Biblia. Wow, la cosa está caliente. Siento que está caliente. Pero es para mí también. Para que ponga atención. Para que esté vigilante. Para que no venga a ser también engañado por el diablo, como el diablo está engañando a muchos hoy, con mucha facilidad. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Apóstol Juan, Primera Epístola Universal de San Juan, en el capítulo de número 3. Primera Epístola Universal de San Juan, capítulo de número 3, y versículo de número 4. Vamos a ver qué dice aquí. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y una de las cosas más interesantes que vemos hoy en día es que nosotros tenemos leyes, no las leyes que Dios dio al pueblo de Israel, no. Eso nomás que está viviendo son algunos judíos que viven bajo las leyes de Moisés, ¿no? Pero tratan de vivir, ¿no? Porque tampoco no consiguen, no, hay muchas leyes. Pero cuando se habla de leyes para nosotros, estamos hablando de las leyes humanas. Hay muchas leyes humanas para nosotros también. Y nosotros a veces no cumplimos con las leyes humanas. No. Date cuenta que muchas mujeres y muchos hombres están en la iglesia y no están casados. No están casados. Están participando de Santa Cena, están tocando, están cantando y no están casados. Viven juntos. Eso es pecado porque hay ley que dice que uno tiene que casarse para constituir una familia. Y muchas veces están ahí y piensan que van para el cielo. No van. Se apartan de la verdad conocida y de la rectitud moral. Yo he encontrado muchos casos así. ¿Cree que no? Y no gente solamente de Brasil, de muchas partes del mundo, que me buscan, me llaman por teléfono, por WhatsApp, y yo hablo la verdad, sea quien sea. Yo hablo, mira, si usted no quiere vivir una vida de pecado y no traer consecuencias, cásate, aunque sea solamente por la corte, que aquí es corte, vaya a la corte y allá se casa. No, en Brasil es civil, va en el civil y se casa, después haga la fiesta, pero es importante estar bien con Dios. No es estar bien con uno, estar bien con Dios. Pero muchos ya perdieron todo eso y viven de cualquier forma. Porque quien va a juzgar no soy yo, quien va a juzgar es Dios. Él es Padre y Él sabe cómo va a hacerlo. Yo no sé y tampoco quiero saber, porque yo sé que tampoco puedo aventar piedras en quien casó, dejó de casar, eso no es problema mío, porque mi techo también es de vidrio. Ahora que tenemos que cumplir con la palabra de Dios que dice que no podemos cometer pecado. Y si cometemos pecado conscientemente, ya no resta más sacrificio. Y vamos para la otra parte, porque quiero terminar aquí para entrar en portugués. Dice, deja de ser piadoso. Ay, papá, lo que más se ve hoy en las iglesias son personas sin piedad, hermano. No, hombre, por favor. Lo que más se ve hoy en las iglesias son personas que no tienen más misericordia. No se ve. Está raro, está difícil. Se va a encontrar, pero se va a poder contar en los dedos. Abra conmigo, segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, epístola de Pedro. Abra ahí. Segunda de Pedro. Conmigo, en el capítulo de número 2, versículo de número 6, dice: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No había más piedad, era pura maldad. Y lo que se ve hoy en este mundo, y muchos cristianos que quieren ser igual a ellos, quieren parecerse con ellos. Yo te voy a decir una cosa, hermano. En el tiempo pasado, no es que ser una persona que se recuerda solo del pasado, pero en el pasado se veía una persona y sabía que era diferente, que era cristiano y que era cristiana. Hoy se mira a los cristianos, no se sabe si es cristiano o si no es cristiano, porque son parecidos con el del mundo. ¡Hey! ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? Muchos, hoy que van a los templos, si usted mira un del mundo y mira uno de la iglesia, tú no sabes quién es quién, porque son iguales. De apariencia son iguales. Y quizás de vida, no sé. ¿Ok? Está diciendo aquí la hermana, pastor, si la persona sabe que está pecando y no deja, no tiene más perdón. Tiene perdón si se arrepiente. Pero lo que dice la Biblia es que no hay más o que hacer. ¿Me entiendes? Y te voy a decir, hay otros versículos que no voy a buscar ahora por el tiempo, pero hay un versículo que dice, mi Padre Santo. Creo que hay en Romanos que dice que hay personas que se meten tanto en el pecado, es como meterse en la mar. Uno se mete a la mar, llega un momento que ya no consigue regresar. Es lo mismo que dice la palabra.
que quando uno se mete no pecado, sua mente se queda tão cauterizada que já não consegue mais regressar. Não que não haya perdão, porque mientras Jesús não venga, el perdão del Senhor sempre vai estar aí. Pero a pessoa tem que arrepentir-se. Hello? O que diz a Bíblia é que quando uno peca já conscientemente, já não resta sacrifício. Sigue pecando e quer hacer um sacrifício, não haga, porque já não resta mais o que fazer. É o que diz a palavra de Deus. Está falando aqui, meu irmão Narciso, verdade, como é bueno ouvir homens que predicam a verdade. Hermano, essa é a verdade, é a palavra de Deus. É que muitos já não querem predicar a palavra de Deus, já querem falar de outras coisas, não querem dizer o que está escrito aqui. Está como no passado os católicos, e que muitos todavía não sabem o que diz a Bíblia, porque os padres nunca hablam. Hablan lo que querem para sacar nomás el dinero. E isso está sucedendo com as igrejas hoje também. Muitos pastores, apóstolos, papa, bispo, lo que quieras chamar, hacen lo mismo. Agarraram a manha. E não estão preocupados que um dia vão ter que prestar conta com Deus. Ok? Adoradores de momento mostra que algo dentro da igreja e fora é confundido com o mundo. Assim mesmo é. É assim mesmo. Ok? É assim mesmo que está passando hoje. Eu vou à igreja, eu vou à igreja brasileira, eu vou à igreja hispana por aqui. É o mesmo. Tu mira uma pessoa, tu não sabes se é convertida, se é cristiana, porque a cara é igualita de los que estão no mundo, são iguais. E Deus dijo, sede santo porque eu sou santo. E muitos não querem. Muitos não querem. E dizem que vão ao cielo. Não sei qual, de verdade não sei qual. Então, vamos para outro ponto que quero terminar aqui. Se opõem a Deus, a sus princípios. Ai, papá. Se opõem a Deus e a sus princípios. Vamos mirar Mateo, que diz Mateo. Ai, mi Padre Santo. Se opõem a Deus, a sus princípios. Mira Mateo capítulo de número 6. Que diz? Mateo 6, 6:14. Que diz? Vamos a mirar. Mateo 6:14 diz. Vamos aqui. Mira isso. Se opõem a Deus e a sus princípios. Mateo 6:14. O que me diz aqui é: quando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. São pessoas que se hacen como grandes, ¿sabe? Ai, estou ayunando. Ai, meu irmão, mira, estou aqui, ai. Não, irmão, já ganaste tu recompensa. Não tem que fazer nada disso, não tem que dizer, não tem que falar nada. Hazlo para com tu Deus, para o propósito que tu estás fazendo. Ok? Porque muitos se opõem, e isso é antibíblico. Você ayunar e querer mostrar a outras pessoas também é pecado. É pecado, hermano. Todo que vai em contra da palavra de Deus é pecado. E quanta gente está pecando hoje, às vezes nem sabe. E muitos sabem. Esse é o problema. Ayunar, bueno, estou falando de ayuno, não sei quantos ayunam, porque há muita gente que já nem sabe mais o que é isso. Não é deixar de comer, não. Deixar de comer não é ayunar. É um propósito com Deus em oração e alejar-se da comida. Aí é ayunar. Ok? Agora dizer assim, hoje eu não vou comer. Não, isso não é ayuno. Quizás tu estás pensando em adelgazar, quedar-se bem delgadito. É outro ponto. Pero ayunar é, hoje eu vou estar em um dia com Deus e não quero comer. É diferente. Tu estás falando, eu vou abrir mão da comida para estar com mi Deus em oração. Aí é um ayuno e Deus recebe. De lo contrário, não. Vamos para aqui. Quizás sea a penúltima parte. Se aparta de la ley moral de Deus. Santo bendito. El pecado desequilibra el ser humano y lo hace perder algunos puntos importantes de la vida. Se aparta de la ley moral de Dios. Vamos a mirar en Hechos 23. Hechos 23. Vamos aqui. Estou com a Bíblia na mão. Eu podia poner escrito allá, pero não puse.
Es más complicado para que pueda estar dando vuelta, pero no hay problema. Hechos 23, 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, piedra blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo por predicar la palabra. No quería, esta gente no sabía que Pablo era un hombre que tenía una intimidad muy grande con Dios, porque él era del otro lado anteriormente, después pasó para el lado del Señor. Y él dice a la cara, mira, él dice a la cara de las personas, dijo, golpéame a ti, llamó de pared blanqueada, de mentirosos, de hipócritas, porque él hablaba la verdad, y por hablar la verdad, era pegado. Déjame hacer una pregunta a ustedes. Una pregunta, inclusive a mí mismo también. A mí mismo también. ¿Cuántos de nosotros vemos hoy cristianos, no estoy hablando de misioneros, porque los misioneros son los verdaderos apóstoles. Es bíblico, ellos son los apóstoles que están en el campo. Esos están sufriendo, están muriendo, están ahí. Pero aquí en las ciudades, ¿cuándo se ve uno que predica el evangelio sufrir? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a salir a predicar el evangelio, somos más o menos parecidos con lo que el mundo hace. No hay diferencia. Hace lo mismo. Lo que va a cambiar a veces es una canción, pero es igual. La apariencia es igual. ¿Me entiendes? Y el diablo está aplaudiendo la vida, parece con nosotros. Entonces la gente no se va para allá, porque es parecido con nosotros. Y aquí tenemos fiesta, porque aquí hay tomadera, aquí hay droga, aquí hay prostitución. ¿Me entiendes que estoy hablando? Es lo que está sucediendo hoy. Y muchos creen que están muy bien. Esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Ok? Está que estoy aquí asistiendo, estoy aquí sintiendo la presencia de Dios muy fuerte, dice María Rosa Moraría. Amén, gloria a Dios, porque es palabra de mi papá, de tu papá, de nuestro papá. Es la palabra de Dios. Y yo también estoy sentado en la punta de la silla. Entonces es la palabra de Dios. Y quien está asistiendo está mirando que es la verdad. Aquí es palabra, mira, es palabra de Dios. No es la palabra mía. ¿Ok? Mira, y para terminar, vamos aquí para terminar, ¿qué dice? De hecho, estas definiciones sobre el pecado indican la riqueza de la doctrina en la Biblia. De hecho, estas definiciones sobre el pecado indican la riqueza de la doctrina. Dice, la Biblia es rica, pero el pueblo no quiere leer Biblia. O el pueblo va a la iglesia con un iPhone, va con un iPad. La Biblia no se va a la iglesia más. ¿Okay? ¿Usted es contra llevar teléfono? Sí, soy. Y yo tengo, mira, tengo un buen teléfono, tengo Biblia aquí, tengo iPad, tengo mi laptop, yo uso para, como estoy haciendo ahora, para ministrar. Pero cuando voy a la iglesia, al culto, yo llevo mi Biblia. Porque yo no quiero saber quién está hablando por teléfono. Porque siempre recibimos mensajes. Y a veces estamos con el teléfono y va a temblar en mi mano. Y yo voy a ver quién es. Ya voy a quitar la Biblia. No, eso no hay como temblar en mi mano. Quien va a temblar es yo que voy a temblar con esta Biblia en la mano. Esta es la verdad. Entonces estamos cambiando demasiado. Tenemos que poner atención que el pecado está ahí para destruir la raza humana. Inclusive algunos cristianos que den lugar al diablo. ¿Ok? Bueno, vamos a cambiar. Yo voy a orar. Quiero orar por usted. Y si usted no conoce a Jesús, hoy es el día. ¿Quiere salir de esta vida que te presenté aquí? Jesús, Él te cambia. Jesús te da una oportunidad de una vida nueva. Amén. Yo quiero orar y quiero que el pueblo de Dios ore conmigo ahora porque voy a estar orando. Ok, dice, el pueblo aparece porque no conoce las escrituras. Es verdad. Es verdad. Porque cuando yo estoy en la iglesia y escucho la palabra y leo un versículo, me brota otro, yo estoy con la Biblia en la mano y yo estoy buscando los otros versículos, estoy apuntando, estoy anotando. Y es verdad, así pasa conmigo. Y yo tengo Biblia en portugués e inglés, tengo Biblia de español, y tengo Biblia solamente de portugués. Y tengo mi iPad, está aquí mi iPad, yo tengo iPad, tengo Biblia aquí, pero eso no va conmigo para la iglesia. No necesito de eso en la iglesia.
Necesito es de la Biblia, la palabra de Dios, el libro llamado Biblia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, te alabamos. Te glorificamos, Padre, te exaltamos. Porque tú eres bueno. Tú siempre perdonas nuestros pecados, Padre. Y siempre nos da la oportunidad de recomenzar, Señor. Pero muchos no quieren escuchar tu voz. Muchos están haciendo de sordos. Muchos están se haciendo de autosuficiente. Pero quebrántalos. Por favor, Padre, no permita que se pierdan. Porque la sangre de Cristo es poderosa. Y fue un sacrificio muy duro, Señor, muy pesado en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Y hay muchos que te conocen, Señor, muchos que ya recibieron a ti como Señor y Salvador. Ayúdanos, papá, por favor, para que no vengamos a perecer con el mundo. Bendiga a aquellos que todavía no aceptaron a Cristo. Si hay alguien que quiera aceptar, Señor, perdona sus pecados, escriba sus nombres en el libro de la vida y denles el gozo de la salvación. Y ayúdanos, por favor. Te pedimos en el nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén, amén, y gloria a Dios. Amén.